Bienvenidos, queridos estudiantes del noveno grado. El día de hoy estaremos hablando sobre la perspectiva cónica e isométrica. La perspectiva cónica o lineal permite representar los objetos tal y como los vemos, dependiendo del resultado de la posición que ocupen estos en el espacio y de la nuestra respecto a ellos. Los dibujos efectuados mediante este sistema resuelven la representación tridimensional de los objetos, consiguiéndose imágenes iguales a las que percibimos cuando las miramos y lográndose la sensación de profundidad en lo que únicamente es una representación plana. Los elementos de la perspectiva cónica son el plano geométrico, que es el plano sobre el que se encuentra el observador, que en realidad se extiende desde el observador hasta el horizonte. Es también el plano sobre el que se apoyan los objetos que hay que reproducir o sus proyecciones ortogonales. También se llama plano objetivo. El plano vertical es el plano transparente que está enfrente del observador y es perpendicular al plano geométrico. El cuadro o plano de dibujo es la parte de plano vertical de dimensiones apropiadas sobre la que se reproducen los objetos que se encuentran en el plano geométrico más allá del cuadro. La línea de tierra o línea de medidas es la línea de intersección entre el cuadro y el plano geométrico, llamada también traza del cuadro. Punto de estación o punto de observación es el punto del plano geométrico donde se proyecta en vertical el ojo del observador. El observador es quien observa el objeto a través del cuadro para reproducirlos sobre este. La línea de horizonte es la línea de intersección situada en el cuadro del plano imaginario paralelo al plano geométrico, que pasa por el ojo del observador. La altura del horizonte respecto a la línea de la Tierra equivale a la del ojo del observador respecto al plano geométrico. El punto principal es la proyección en el horizonte del ojo del observador. El punto de vista es el ojo del observador, también llamado centro de vista o centro de proyección. Los rayos visuales o líneas de visión son las líneas rectas que desde los varios puntos del objeto llegan al ojo. El cono óptico es el cono dentro del cual los rayos visuales generan un haz cuyo eje de visión se identifica con la línea de proyección del ojo en el horizonte del cuadro. El punto de fuga es el punto donde interseca el rayo visual paralelo a una recta y el cuadro de dibujo. A continuación haremos algunos ejercicios de perspectiva cónica. Tu profesor puede ir guiándote mejor para hacer el paso a paso. Puedes utilizar tu hoja de dibujo o usar una hoja blanca y trazar un rectángulo. El siguiente paso es trazar la línea horizonte y diagonales que se entrecrucen en el centro. El paso 3 es trazar líneas verticales. El paso 4
es dibujar árboles a mano alzada sobre las líneas ubicadas de forma vertical. No existe una perfección en el dibujo de estos árboles, simplemente hazlo lo más parecido posible a un árbol. Repite lo mismo en todas las líneas verticales. Recuerda no sobrepasar las líneas diagonales que ubicaste en un principio. Y por último, en el paso 5, dar calidad a los trazos y agregar los detalles. Puedes también agregarle color para darle una mejor terminación. La perspectiva isométrica constituye una representación visual de un objeto tridimensional en dos dimensiones, en la que los tres ejes ortogonales principales, al proyectarse, forman ángulos de 120 grados y las dimensiones paralelas a dichos ejes se miden en una misma escala. Para realizar una perspectiva isométrica puedes utilizar tu juego de escuadras y seguir las indicaciones como muestra el siguiente video. También tu profesor o profesora puede guiarte mejor para realizar este tipo de perspectiva. Recuerda seguir cuidándote y cumplir con el protocolo sanitario. Lávate frecuentemente las manos, utiliza siempre tapabocas, mantén el distanciamiento social y desinfecta todas las superficies.
Nos encontramos la próxima semana en otra clase de educación artística.